Vamos a explicar lo que es la composición. La composición en Java en concreto, porque estamos trabajando en Java, pero la composición en general, ya os pongo aquí que es una técnica de programación orientada a objetos genérica, es decir, podemos hablar de composición en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. La composición es lo que nos permite crear objetos complejos a partir de otros objetos más simples, que esto parece así muy complejo, pero realmente es algo tan sencillo como que nosotros definamos un objeto, es decir, una clase, un modelo de datos, que tenga una propiedad, un atributo de otro objeto. Por ejemplo, aquí ya veis que tenemos una clase coche, public class coche, que dentro de sus atributos uno de los que tiene es un motor. Es decir, realmente ya estamos teniendo composición con las strings. Lo que pasa que en general solemos tratar las strings como un tipo básico, aunque realmente ya sabéis que en Java no lo son, pero como la mayoría de los lenguajes lo es, pues hemos puesto un ejemplo un poquito más complejo, vaya. Básicamente la composición es esto. Un coche está compuesto de otro objeto que en este caso pues está compuesto de un motor. Como veis, el motor tiene su potencia, que es un entero, tiene su tipo, que es un string, tiene su constructor y tiene su método arrancar, ¿vale? Por ejemplo. Pero luego el coche pues está compuesto de marca, modelo y de un motor, que a su vez este motor que pertenece al coche pues también va a tener su tipo y su potencia, ¿no? Esto, como veis, pues es una técnica que podemos utilizar, bueno, ya nos pone aquí que lo podríamos considerar como una alternativa a la herencia. Realmente no lo es. Yo creo que hay que entenderlo como una cosa distinta, es decir, aunque realmente vamos a trabajar con la herencia y con la composición para nosotros poder reutilizar el máximo código posible y para no estar repitiendo código y repitiendo conceptos, debéis entender la composición como plantearos, ¿es lógico que este objeto esté compuesto por este otro tipo de objetos? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos a la hora de plantear el modelo de datos. Al igual que con la herencia, ya lo veremos más adelante, pero no es tanto la respuesta a si este objeto está compuesto de o este objeto tiene esto, sino más bien con la herencia tendríamos que preguntarnos, ¿este objeto es un tipo de este otro objeto? Es como una especificación o algo, un tipo, un subtipo, digamos, de lo que sería el tipo padre, pero ya digo, lo veremos cuando veamos la herencia. La composición entonces nos dice, permite reutilizar el código sin la necesidad de heredar de una clase base, sin embargo nos dice que se utiliza en combinación con la herencia, que es lo que os digo, que no tienen por qué ser o una cosa o la otra, porque es muy habitual que la composición esté en un montón de modelos de datos, pero que además esos modelos puedan heredar de otros. Básicamente nos dice aquí que la composición permite crear objetos complejos a partir de otros más simples y la herencia nos permite crear jerarquías de clases, que eso lo veremos un poco más en profundidad cuando hablemos de herencia. Todo ello depende sobre todo de la relación que exista entre las clases. La composición y la herencia no es más que una relación que hay entre una clase y otra. Son diferentes las relaciones, cada una tiene su significado y su porqué, y vamos a utilizar una u otra dependiendo de lo que más nos interese en cada caso. Ya hemos visto el ejemplo del coche y el motor. Vamos a hablar mínimamente de ventajas y desventajas de la composición con respecto a la herencia. Las ventajas principales es que la composición es un poquito más flexible, nos permite cambiar la implementación de un objeto en tiempo de ejecución. La reutilización de código nos permite utilizar el código sin necesidad de heredar de la clase base y nos evita el problema del diamante, que no sé si lo habéis visto ya, pero básicamente es que en Java no podemos tener herencia múltiple, es decir, en Java, ya lo veremos también, insisto, cuando veamos herencia, pero cuando heredamos de una clase solo podemos heredar únicamente de una clase, no podemos heredar de varias. Por lo que la composición es una alternativa para evitar precisamente, pues eso, necesito un dato de este tipo de objeto y de este otro, de uno quiero heredar, pues el otro puedo hacer que sea parte de mis atributos, ¿no? Sin embargo, ya digo, esto depende mucho de lo que signifique cada uno de los modelos de datos y del, bueno, del caso, de cada caso. Habría que analizar cada caso por separado e intentar aplicar la técnica correspondiente. Alguna de las desventajas que tiene la composición con respecto a la herencia es la complejidad, porque esto puede aumentar la complejidad del código al tener que gestionar la relación entre las clases. Claro, pensad que cada objeto, cada constructor y cada método que tenemos en el objeto del que está compuesto nuestro objeto mediante la composición, es decir, aquí por ejemplo el coche, depende también de las complejidades y de los tipos que tenga el motor. Si el motor a su vez estuviera compuesto de otros objetos, pues tendríamos que crear sus objetos para que no estuvieran a nulo también, instanciar todos los atributos, etcétera, etcétera. Entonces esto nos puede hacer el resultado del código un pelín más complejo. Dificultad para entender el código. Puede ser más difícil de entender que la herencia, ya que puede que no se vea claramente esa relación entre clases. Es fácil ver el ejemplo de que un coche tenga un motor como atributo, pero luego, pues cuando empezamos a ver cosas como una clase animal
y tenemos luego una clase, yo qué sé, herbívoros y carnívoros. Tendría sentido que los herbívoros y los carnívoros heredasen de animal, pero a lo mejor también tiene sentido en vez de eso que el animal tenga un objeto que sea tipo de alimentación o algo por el estilo y que los herbívoros y los carnívoros hereden de ese tipo de alimentación. Ya digo, pongo un ejemplo así rápido, pero para que entendáis que esas decisiones de diseño, pues hay que ver qué tiene más sentido o no, qué relación es la más idónea para cada situación, dependiendo pues eso, de cada ejemplo, ¿no? La agregación y la composición. La composición es un tipo de agregación en la que un objeto contiene a otro objeto como parte de sí mismo. La diferencia entre la agregación y la composición es que en la composición el objeto contenido no puede existir sin el objeto contenedor, mientras que en la agregación el objeto contenido puede existir de forma independiente. En UML la composición es la que representáis con un rombo relleno en la clase que contiene el objeto y una línea continua. Sin embargo, la agregación es un rombo vacío, creo recordar. He de decir que en cuanto a la implementación de una cosa o la otra a nivel práctico, realmente podríamos ni siquiera notar la diferencia. El hecho de que la relación sea agregación o composición es simplemente si nosotros luego, a la hora de utilizar los objetos, a la hora de crear unas instancias de unos objetos u otros, podríamos simplemente obligar al usuario o al programador a que si es composición y sí o sí el objeto solo puede existir como parte del otro, pues a lo mejor podríamos hacer que el motor, por ejemplo, en la clase coche, en lugar de estar fuera, estuviese declarado dentro de la clase coche, y entonces para crear un motor siempre vamos a necesitar crear un coche, podríamos dejar el constructor privado dentro, algo por el estilo, pero ya digo que lo habitual es simplemente entenderlo de una forma o de otra. Es decir, el hecho de que las clases se relacionen mediante composición o mediante agregación es más un problema de diseño de software que no tanto de implementación, es más un problema que tenemos en la fase de análisis y diseño. Todo esto tiene mucho más sentido verlo en un diagrama UML, por supuesto, a la hora de qué relación tengo que poner o cuál no, pero ya digo, a nivel implementación, que es lo que nos interesa a nosotros en programación, es pues ver simplemente este atributo de aquí que pertenece a la otra clase que hemos declarado en otro archivo o en el mismo fuera, pero desde luego ver que para yo crear un coche pues tengo que meterle un motor. Básicamente ese sería el significado básico que estamos buscando aquí o en cualquier otro tipo de relación de composición.